Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Sauré, soy médico y docente del Hospital de Clínicas y las clases que voy a presentar es sobre deterioro del nivel de conciencia. Bien, para comenzar me pareció interesante empezar la presentación con esta imagen que está medio difuminada a propósito, como verán en pantalla, para tratar de simbolizar de alguna forma la incertidumbre que se le genera al médico de guardia o médico clínico que recibe un paciente que presenta deterioro del nivel de conciencia. Incertidumbre que se genera porque uno no sabe, a priori, qué fue lo que le pasó al paciente. Uno no sabe si el paciente tuvo un deterioro del nivel de conciencia en contexto de un politraumatismo, si tuvo alguna causa estructural no traumática del deterioro del nivel de conciencia, como puede ser un accidente cerebrovascular, que a su vez puede ser isquémico, puede ser hemorrágico, si lo que le sucedió es, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, o tiene una causa no estructural de deterioro del nivel de conciencia, como por ejemplo puede ser una hipoglucemia, o una hipernatremia, una hiponatremia, una alteración de metabolismo fosfocálcico, o el paciente tiene alguna alteración psiquiátrica que genera este cuadro de deterioro del nivel de conciencia. Entonces, el primer concepto que yo le quería transmitir es que no sugiere un diagnóstico específico, es una manifestación más de algún síndrome clínico. ¿Es frecuente? Representa del 4 al 10% de las consultas a las salas de urgencia. La presentación clínica es variable, es decir, uno entiende muchas veces el deterioro del nivel de conciencia como un paciente que se encuentra en coma, pero como voy a explicar en diapositivas posteriores, el espectro de presentación es mucho más amplio y a su vez es potencialmente grave. No es lo mismo un deterioro de un paciente que presenta deterioro a nivel de conciencia en contexto de un paro cardiorrespiratorio que uno que lo hizo en contexto, por ejemplo, de haber consumido un blister de benzodiazepinas. Entonces, entre que es una forma de presentación frecuente de diferentes patologías, que presenta una presentación clínica variable y que es potencialmente grave, se convierte en un verdadero desafío clínico. El estado de conciencia es el grado de conocimiento y entendimiento que tiene una persona de sí mismo y del ámbito que lo rodea. Consta de un contenido y una reactividad. El contenido de la conciencia es lo que nos permite las funciones mentales superiores, como por ejemplo la asociación de ideas, el aprendizaje y la ataxia. Tiene una localización anatómica principalmente a nivel cortical y subcortical, mientras que la reactividad es lo que nos permite mantener un ritmo de sueño-vigilia adecuado y reaccionar ante estímulos. Su localización anatómica está en un grupo de neuronas que se localizan en el tronco del encéfalo, que emiten proyecciones que forman el sistema reticular activador ascendente, que se dirigen a tálamo y posteriormente a la corteza. Como pueden ver en la imagen, hay dos rayos que interrumpen la flecha tanto de contenido como de reactividad, tratando de simbolizar de alguna forma que los pacientes que presenten deterioro del nivel de conciencia van a tener alguna interrupción del contenido de la reactividad. Como dije en la diapositiva anterior, el estado de conciencia es el grado de entendimiento y de conocimiento que una persona tiene de sí mismo o del ámbito que lo rodea. Existen alteraciones parciales y alteraciones globales de la conciencia. Las alteraciones parciales son la obnubilación, la confusión y el estupor. La alteración global es el coma. El coma es la pérdida de la capacidad de mantener el ritmo sueño-vigilia, es decir, es la capacidad también de reaccionar ante estímulos. Lo que existe es una pérdida del contenido y de la reactividad de la conciencia. Entre el estado de adecuada conciencia y el estado de coma se encuentran la obnubilación, la confusión y el estupor. Un paciente que se encuentra obnubilado es un paciente que se encuentra lúcido, pero tiene un déficit de la atención. Es cuando uno dice que el paciente está ensimismado. Un paciente que se encuentra confuso es un paciente que tiene un déficit de la asociación de ideas, déficit de la atención, que suele ser corto y fluctuante. No se encuentra lúcido, pero sí está vigil, reactivo ante estímulos. Mientras que el paciente que se encuentra estuporoso tiene una pérdida del contenido de la conciencia, pero se encuentra reactivo ante grandes estímulos nociceptivos. Fisiopatogénicamente, las diferentes patologías que pueden generar deterioro del nivel de conciencia lo hacen a través de dos mecanismos. Uno es el estructural y el otro es la disfunción neuronal difusa. En los dos hay disfunción celular.
Pero cuando la causa es estructural, hay una fuerza mecánica que ejerce presión sobre determinada vía o hay algún bloqueo a nivel de la irrigación sanguínea que produce la disfunción celular. A modo de ejemplo, podemos ver una resonancia nuclear magnética de encéfalo de un paciente que se presentó a la guardia por deterioro del nivel de conciencia, donde lo que se puede ver es una lesión ocupante de espacio que lo que está produciendo es una alteración de una vía nerviosa que genera que el paciente no pueda estar reactivo y no pueda responder ante estímulos. Bien, siguiendo con la fisiopatogenia, así como existen las patologías que actúan o producen deterioro de nivel de conciencia de forma estructural, existen otros grupos de enfermedades que lo hacen de un modo que se genera disfunción neuronal difusa, como puede ser, por ejemplo, un paciente que presenta hipoglucemia, un paciente que presenta una disnatremia, como puede ser una hipernatremia o una hiponatremia, un paciente que presenta una alteración metabolismo fosfocálcico, como puede ser la hipercalcemia, una encefalopatía urémica o que, por ejemplo, consumió algún tipo de sustancias, como pueden ser, por ejemplo, hipnóticos o sedantes. Todas estas patologías lo que generan es deterioro del nivel de conciencia a través de una disfunción neuronal difusa, sin que se produzca la interrupción de la irrigación sanguínea o de funcionamiento de determinada vía nerviosa. A modo de ejemplo, lo que se pueden ver en estas columnas es diferentes patologías que pueden generar deterioro del nivel de conciencia de causa estructural, tóxico o metabólica. Por ejemplo, de causa estructural se pueden ver neoplasias, hemorragias intracraneales, oclusión vascular. Como causas tóxicas más importantes se puede citar el consumo de sedativos hipnóticos, de opiáceos, agentes disociativos, antidepresivos, o causas metabólicas como por ejemplo la insuficiencia respiratoria o trastornos hidroelectrolíticos como mencioné anteriormente. Entonces, a modo de resumen, al clasificar las causas de las diferentes patologías que generan deterioro del nivel de conciencia, uno las puede clasificar en causas traumáticas, que son las que se producen en contexto de politraumatismos en general, o las causas no traumáticas. Las causas no traumáticas se pueden clasificar en estructurales y no estructurales. Las estructurales, por ejemplo, puede ser un paciente que sufrió una hemorragia subaracnoidea o un accidente cerebrovascular. Y las causas no estructurales tenemos las metabólicas, las infecciosas, la epilepsia y las tóxicas. Bien, este es un artículo que se publicó en 2015 en una revista británica de anestesiología. Lo que se hizo fue una revisión de las diferentes causas, tanto estructurales como no estructurales, de deterioro del nivel de conciencia, para ver cuáles eran las más frecuentes. Lo que se vio que la causa estructural más frecuente de deterioro del nivel de conciencia era el stroke, no diferenciando si es causa isquémica o hemorrágica, y la causa no estructural más frecuente era el coma posanóxico, entendiendo este como el coma, deterioro del nivel de conciencia, que se produce posterior a un paro cardiorrespiratorio. Como se puede ver en este gráfico que grafica la frecuencia de la distribución según la edad del deterioro del nivel de conciencia, se pueden identificar principalmente dos grupos: un grupo de personas jóvenes que se encuentran entre los 30 y 34 años y un segundo grupo de personas ancianas o adultas, podría decir, que se encuentran entre 72 y 74 años. Vale la pena mencionar que entre estos dos diferentes grupos es diferente la prevalencia de las diferentes causas de deterioro del nivel de conciencia. La causa más frecuente en el grupo de personas más jóvenes es el consumo de sustancias, mientras que en el grupo de personas adultas es el accidente cerebrovascular. Ahora, ¿es importante determinar la causa del deterioro del nivel de conciencia? Como pueden ver en esta tabla, hay un círculo rojo que está señalando la mortalidad intrahospitalaria de diferentes causas de deterioro del nivel de conciencia, principalmente de coma. Lo que podemos ver es que los pacientes que presentan epilepsia o coma por intoxicación presentan una mortalidad intrahospitalaria que va del 1 al 2,4% en este estudio, mientras que la mortalidad de los pacientes que ingresaron por stroke o por un paro cardiorrespiratorio presenta una mortalidad mucho mayor, que va del 60 al 70%. Entonces, ¿es importante determinar la causa? Sí, porque diferentes patologías tienen diferente mortalidad. Entonces,
La pregunta es, ¿qué hacer frente a un cuadro que es potencialmente grave, que vimos que es frecuente, que tiene un amplio espectro de presentación y que genera la incertidumbre de que a priori uno no sabe qué es lo que lo está generando? Lo primero que les quiero transmitir es que hay que tratar de evitar el shotgun approach o el diagnóstico a los escopetazos, es decir, cuando viene un paciente con deterioro del nivel de conciencia, no empezar a pedir estudios, tomografía, resonancias, laboratorio, electroencefalogramas, electrocardiogramas, que no estén guiados u ordenados según lo que uno encuentra en la anamnesis indirecta y en el examen físico. Por un lado, porque uno puede desperdiciar tiempo haciendo estudios de larga duración, como por ejemplo la resonancia magnética, y a su vez no es costo-beneficio. Uno puede perder mucho dinero haciendo estudios que muchas veces no son necesarios. Entonces, la evaluación del paciente que presenta deterioro del nivel de conciencia, uno tiene que tener muy en cuenta la evaluación inicial, la anamnesis indirecta, el examen clínico y dentro del examen clínico la evaluación neurológica, y es muy importante también el uso de escalas validadas como la escala de coma de Glasgow, la escala Ford y el score de CAM. Hay varios estudios realizados donde se ve que la anamnesis indirecta, el examen clínico, los antecedentes del paciente y la evaluación neurológica ayudan a realizar entre un 50 y un 60% de los diagnósticos que ingresan por deterioro de sensor de las guardias, siendo de mayor rédito diagnóstico incluso que estudios complementarios como tomografía y resonancias. Dentro de la evaluación del paciente, lo primero que uno debe realizar se llama evaluación inicial. Debe empezar evaluando la estabilidad hemodinámica, es decir, viendo qué ritmo cardíaco presenta el paciente, cómo se encuentra la perfusión distal o si se encuentra hipertenso o hipotenso. Esto tiene dos objetivos. Por un lado, evaluar el estado clínico del paciente y así uno saber con cuánto tiempo cuenta para hacer un diagnóstico y un tratamiento. Y por otro lado, ir evaluando probables causas etiológicas del deterioro del nivel de conciencia que presenta el paciente. Por ejemplo, un paciente que se encuentra hipertenso y presenta deterioro del nivel de conciencia lo puede hacer en contexto de una encefalopatía hipertensiva. O un paciente que presenta deterioro del nivel de conciencia en contexto de hipotensión lo puede hacer en un cuadro de sepsis o de falla cardíaca. Lo segundo que uno debe evaluar es si presenta la vía aérea permeable y está protegida, si requiere algún tipo de aspiración de vómitos o de alguna secreción, chequear la oximetría de pulso, evaluar si se encuentra hipoxémico y si requiere oxígeno o no. Nuevamente les digo que los fines o los objetivos de esto es, por un lado, evaluar el estado clínico del paciente y por otro lado, ir viendo qué probables etiologías del cuadro. En cuanto a la intubación, diferentes guías de trauma recomiendan que cuando un paciente se encuentra en coma y presenta un score de la escala de Glasgow menor a 8 en contexto de un traumatismo, uno debería intubarlo para facilitar el manejo. Por otro lado, en diferentes estudios se han visto que cuando, por ejemplo, la etiología es tóxico-medicamentosa, pacientes que por más que tengan un 3 en la escala de coma de Glasgow, no se favorecen el manejo al intubarlos. Es decir, que uno puede manejarlos sin intubación con una baja tasa de complicaciones. Posteriormente, uno debe revisar que el paciente tenga respiración espontánea adecuada, compromiso neurológico, como vamos a ver en las diapositivas posteriores, y uno debería desvestir al paciente y evaluando la piel de pies a cabeza, buscando algún tipo de lesión, algún traumatismo, algún hematoma grande que pueda generar hipovolemia, por ejemplo, o algún signo de infección en alguna región de la piel, buscando otra vez probables etiologías. Con respecto a la anamnesis indirecta, un paciente que presenta deterioro del nivel de conciencia no puede colaborar con la anamnesis, por lo tanto la anamnesis indirecta es fundamental. La anamnesis indirecta puede realizarse hacia algún paciente que nos puede contar sobre los antecedentes del paciente, si el paciente tiene algún tipo de inmunosupresión, si se encuentra, por ejemplo, realizando algún tipo de quimioterapia que pueda favorecer que esté plaquetopénico, si tiene antecedente de diabetes, si se encuentra tomando insulina, o si tiene antecedentes de insuficiencia renal, que nos pueda ayudar a hacer un correcto diagnóstico. Por otro lado, lo que uno debería hacer es, si no cuenta con ningún paciente, es interrogar a personas que hayan estado en la escena en la que se presentó
que nos digan si el deterioro del nivel de conciencia fue en contexto de un cuadro febril, si fue en el contexto o si en la escena había jeringas o inyecciones o blister o tabletas de comprimidos que nos puedan ayudar con la etiología, o por ejemplo si la instalación fue súbita, como puede suceder en una hemorragia subaracnoidea, o si fue instalación más gradual. Otra cosa que uno debe tener en cuenta es que hay pacientes, por ejemplo, que llevan colgantes o que llevan pulseras o datos en los bolsillos que nos pueden ayudar diciendo, por ejemplo, que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal crónica o que el paciente es diabético o se encuentra anticoagulado. Bien, yendo al examen clínico. Bien, dentro de la evaluación clínica de un paciente que presenta deterioro del nivel de conciencia y dentro del examen clínico, lo primero que uno debería realizar es la evaluación de los signos vitales. En la diapositiva se pueden ver imágenes de los diferentes signos vitales. No significa necesariamente que sea un orden del cual uno va a ir buscando, sino que muchas veces el abordaje es de tomar varios signos vitales a la vez por diferente personal médico. Nuevamente les digo que cuando uno realiza la evaluación de los signos vitales o el examen clínico, por un lado lo que hace es ir evaluando la gravedad del estado clínico del paciente y por otro lado ir viendo diferentes signos o síntomas que nos permitan acercarnos al diagnóstico. De esta forma, por ejemplo, un paciente que se encuentra bradicárdico lo puede hacer en contexto de haber tomado beta bloqueantes, ya sea con efectos autolíticos o una sobreingesta involuntaria. Un paciente se puede presentar con bradicardia en contexto de un síndrome de hipertensión endocraniana que se suele asociar con hipertensión o el uso de cierta medicación hipnótica. Todo lo contrario, un paciente que se encuentra hipertenso nos puede hablar, por ejemplo, de que el paciente tuvo alguna ingesta de simpático-miméticos como pueden ser las anfetaminas o la cocaína. Siguiendo con las imágenes de derecha a izquierda, es muy importante ver si el paciente se encuentra hipotenso o no, ya que la hipotensión puede ser una causa del deterioro del nivel de conciencia. Esta se puede dar en contexto de fallas de bomba o cuadros sépticos, o por ejemplo la hipertensión que se puede dar en el síndrome de hipertensión endocraniana. Un paciente que se encuentra taquipneico lo puede hacer en contexto, por ejemplo, de una acidosis metabólica, o se puede encontrar bradipneico si consumió algún tipo de medicación hipnótico-sedativa, como dije anteriormente. También resulta importante remarcar que muchas veces la fiebre no nos habla necesariamente de que un paciente se encuentra cursando una infección, sino que hay diferentes patologías estructurales, como por ejemplo la hemorragia subaracnoidea o ciertos ACVs que se pueden presentar con hipertermia, y todo lo contrario, cuadros sépticos que se pueden presentar con hipotermia, la cual se puede dar, por ejemplo, cuando un paciente diabético usa de más insulina o en cuadros de hipotiroidismo. Siguiendo con el examen clínico, uno debería buscar signos de fractura en la calota o signos que se asocien a fractura de base de cráneo, como por ejemplo la equimosis periorbitaria bilateral, que comúnmente se llaman ojos de mapache, o el signo de Battle, que es el hematoma postauricular, como se puede ver en la imagen de abajo a la derecha, o el hemotímpano también. Otra cosa a la que uno debe prestar atención, o mejor dicho, otros signos del examen físico que uno debería prestar atención, es a la presencia de miosis o midriasis. La miosis muchas veces nos habla de que el paciente, por ejemplo, puede tener una lesión estructural a nivel pontino o que tuvo una sobreingesta de opiáceos, por ejemplo. El paciente que se encuentra midriático lo puede hacer en contexto de uso de medicación que tenga algún efecto anticolinérgico. Existen ciertas lesiones del tronco del encéfalo que se presentan con pupilas en tamaño medio a reactivas. Bien, la evaluación neurológica, el objetivo, mejor dicho, de la evaluación neurológica es tratar de localizar la lesión y disminuir la lista de diagnósticos diferenciales. Lo que uno debería buscar es la indemnidad de reflejos que involucran los pares craneales, que lo que hacen es evaluar compromiso del sistema nervioso central, como el reflejo corneal, el reflejo del parpadeo, reflejo vestíbulo ocular o reflejo fotomotor y consensual. Como mencionamos anteriormente, uno debe evaluar el tamaño, la forma y reactividad de las pupilas, evaluar también la desviación de la mirada, saber, por ejemplo, que se puede presentar
la desviación tónica de la mirada hacia alguno de los lados en pacientes que están cursando algún tipo de epilepsia o crisis epiléptica, mejor dicho, o puede haber una desviación tónica de la mirada que se pueden dar en algún cuadro estructural encefálico contralateral o pontino ipsilateral. En cuanto a los movimientos oculares espontáneos, nos pueden dar información acerca de si existe una lesión estructural o no. Por ejemplo, existe el vagabundeo ocular, que nos habla de que el paciente no se encontraría cursando ninguna lesión estructural del tronco del encéfalo, o el bobbing ocular, que es la desviación hacia abajo de la mirada con vuelta rápida, que nos habla de lesiones del tronco del encéfalo. O, por ejemplo, también tenemos los déficits motores unilaterales, que nos ayudarían a localizar lesiones y a darnos cuenta o a reconocer lesiones estructurales centrales. Dentro de la evaluación neurológica tenemos la escala de coma de Glasgow, que es la más utilizada. Fue hecha para evaluar mortalidad en pacientes con coma de causa traumática. Evalúa 3 variables: la apertura ocular, la actividad verbal y la respuesta motora. No sirve para hacer diagnóstico. Como limitación, no tiene en cuenta reflejos del tronco encefálico, como si vamos a ver que otras escalas lo presentan, y pierde valor al intentar evaluar pacientes intubados. Lo importante de la escala de coma de Glasgow es ir evaluando y comunicando la tendencia de la evolución del puntaje, porque nos habla sobre el pronóstico del paciente. Como por ejemplo se puede ver en este gráfico, lo que hace es graficar la probabilidad de que el paciente despierte según la escala de coma de Glasgow o el score de coma de Glasgow, a su ingreso. Lo que se puede ver es que pacientes que ingresaron con un score de Glasgow entre 6 y 8 presentan mayor probabilidad de despertarse que los pacientes que presentan 3 a 5. Otra escala que se puede usar para evaluar al paciente es la escala FOR, que significa The Full Outline of Responsiveness. Es más moderna y útil para la evaluación de pacientes con score de Glasgow de 3, que es el que frecuentemente se reporta post-intubación. Evalúa 4 variables: la apertura ocular, la actividad respiratoria, reflejos del tronco y la respuesta motora. Lo bueno de esta es que permite reconocer lesiones del tronco encefálico, y la ventaja es que es mejor predictor de mortalidad en pacientes críticamente enfermos. En cuanto al síndrome confusional, es otra causa de deterioro del nivel de conciencia. Se caracteriza por alteración de la conciencia aguda y frecuentemente irreversible, como dije en alguna de las primeras diapositivas. Es relativamente de corta duración y fluctuante. Es una importante causa de morbilidad y mortalidad en ancianos. Es resultado de una variedad de enfermedades sistémicas o del sistema nervioso central, o intoxicación medicamentosa o suspensión de alguna medicación. La clave del tratamiento yace en el reconocimiento de la enfermedad de base que condiciona el síndrome. El puntaje CAM es una escala validada para la evaluación del delirio. Se considera el gold estándar. Tiene como positivo que es fácil y rápida de hacer. Aproximadamente en 5 minutos uno la puede realizar. Tiene una buena sensibilidad, que va del 95 al 99%, y especificidad, que va del 90 al 95%. Lo que hace esta escala es evaluar el comienzo agudo y el curso fluctuante del cuadro, alteración de la atención, pensamiento desorganizado y alteración del nivel de conciencia. En cuanto a los estudios complementarios que se pueden realizar en un paciente que presenta deterioro del nivel de conciencia, se encuentran la tomografía, la resonancia, el laboratorio y el electrocardiograma. Uno debería realizar una tomografía computada de cerebro ante cualquier paciente cuando uno supone que la causa es traumática o una causa estructural del sistema nervioso central. La tomografía computada de cerebro tiene la ventaja por sobre la resonancia, que presenta mayor accesibilidad y se puede realizar en menos tiempo. Lo que va a favor de la resonancia nuclear magnética es que tiene mejor definición córtico y subcortical de las lesiones. Por otro lado, uno debería solicitar un laboratorio con un hemograma, con leucocitos cuando sospecha que la causa, por ejemplo, es por una infección, con un recuento plaquetario para evaluar la presencia de plaquetopenia en un paciente que se encuentra post-quimioterapia, un ionograma con sodio y calcemia,
una función renal en el caso de que se sospeche una encefalopatía urémica, un hepatograma y un estado ácido base para evaluar la concentración de dióxido de carbono y detectar la presencia de hipoxemia. En cuanto a la pesquisa toxicológica de rutina, no está recomendada porque muchas veces lo que detecta es la presencia de un metabolito de algún fármaco en orina, no indicando necesariamente que esta es la causa del deterioro en nivel de conciencia. A su vez hay muchos falsos positivos y también hay falsos negativos. Por ejemplo, no todas las benzodiazepinas pueden ser medidas, generando de esta forma un falso negativo. El electroencefalograma debe ser indicado siempre que se sospeche la presencia de un estatus epiléptico y la punción lumbar principalmente cuando se sospeche una infección del sistema nervioso central. En cuanto al manejo del paciente en coma, las medidas generales que uno debería realizar posterior a que hizo el diagnóstico y están las vías del tratamiento es colocar la cabeza entre 0 y 30 grados porque permite asegurar adecuada presión de perfusión cerebral, el uso de ungüento oftálmico y clorexidina para higiene bucal, asistencia respiratoria o colocación de tubo de Mayo en el caso de que no se haya intubado y aspirado de secreciones como dije anteriormente, una correcta alimentación, ya sea por vía enteral o parenteral, cambio de decúbito cada 3 horas y uso de colchones neumáticos para prevenir las escaras, asistencia kinesiológica y tromboprofilaxis en el caso de que esté indicado. En cuanto al tratamiento específico, no existe un tratamiento específico para el deterioro del nivel de conciencia, sino más bien lo que hay que hacer es el tratamiento de la causa desencadenante y facilitadora, que probablemente lo vayan viendo en las diferentes clases de este curso. A forma de resumen, el deterioro del nivel de conciencia es frecuente, presenta una presentación clínica variada, presenta múltiples causas y es potencialmente grave, y el tratamiento definitivo es el mismo tratamiento de la enfermedad de base. Muchas gracias.